Bien, bienvenidos estimados alumnos. Vamos a comenzar con el desarrollo de esta clase. La idea es poder presentar la materia y también, ¿por qué no?, comenzar a trabajar sobre los contenidos de la unidad 1, que ustedes ya tienen disponibles en la plataforma, al menos en el texto, en los textos de consulta, ¿sí? Bien, ya tuvimos oportunidad de presentarnos, al menos en la primera clase presencial que hemos tenido eh, la semana anterior. Creo que, bueno, igual de todos modos faltaron algunos compañeros y, bueno, aprovecho esta oportunidad o este video como para que también me conozcan aquellos que no pudieron asistir ese día a clases y eh, comenzar a trabajar con un contacto un poco más frecuente, más asiduo, más cotidiano en este proceso o en este tiempo, con estas circunstancias de cuarentena que debemos afrontar. La idea es aprovechar la tecnología y las posibilidades que nos brinda la plataforma virtual para avanzar en el desarrollo de la materia, no perder tiempo, no perder contenido, no perder calidad y bueno, mantenernos en este camino de formación profesional, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de esta materia, de esta unidad. Bien. En primer lugar, algo que ya habíamos anticipado en la primera clase, ¿por qué estudiar el sujeto de la educación? Es decir, ¿por qué incluir este contenido o esta materia dentro de la formación del futuro docente? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el justificativo? ¿Cuál es el fundamento? Y yo se lo puedo explicar de una manera sencilla, se lo puedo transmitir de una manera sencilla, tal como lo entiendo yo. A lo largo de la carrera ustedes van a incorporar una serie de saberes, muchísimo contenido, muchísima información, mucho contenido acerca de qué enseñar. ¿Sí? Ustedes van a aprender a través de determinadas materias, las materias que son específicas de su carrera, qué es lo que deben enseñar, es decir, el contenido, lo esencial de su carrera, ¿sí? Es distinta una carrera de profesor de biología, profesor de educación física, profesorado de inglés. Es decir, los contenidos son distintos. Entonces ustedes van a incorporar eso a lo largo de la carrera. El contenido específico de lo que se debe enseñar en una carrera de profesorado de inglés. También van a aprender el modo, el cómo, ¿sí? A través de las materias denominadas pedagógicas, ¿sí? Ustedes van a tener alguna orientación acerca de cómo llevar adelante la enseñanza, es decir, cómo transmitir ese contenido a sus alumnos. La metodología, el modo, las estrategias, las diversas acciones que se ponen en juego al momento de enseñar. Y también, y es ahí donde interviene el sujeto de la educación, también es importante que además de saber el qué y el cómo enseñar, también tengan en cuenta a quién van a enseñar. ¿Sí? Es decir, es importante conocer y reflexionar acerca de quién es el destinatario de nuestra enseñanza o de nuestro servicio, en este caso un servicio de educación. ¿Quién es el destinatario? ¿Hacia quién va dirigido nuestro trabajo? Yo creo que es trascendental, es fundamental tener en cuenta eso y en función de eso también poder encarar el estudio de esta materia, ¿sí? Perdón. Bien, entonces yo le decía, es necesario conocer y reflexionar sobre el destinatario de nuestra práctica. ¿Quién es el alumno? ¿Sí? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cuáles son sus necesidades de aprendizaje? ¿Cuál es su predisposición para aprender? ¿Cuál es su predisposición para ese espacio de aprendizaje? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus intereses? Es decir, todas esas variables son importantes tenerlas en cuenta.
si no las visualizamos, si no las reflexionamos, si no las pensamos, difícilmente podamos plantear una práctica que se adapte a esa necesidad y que efectivamente sea práctica, sea eficiente, sea útil y motivante, interesante para la persona que en ese momento es nuestro alumno. Es importante incorporar saberes en cuanto al contenido de nuestra enseñanza, qué enseñar, el modo de llevar adelante nuestro trabajo, el cómo enseñar y el destinatario de nuestro servicio, a quién va dirigido, es decir, a quién enseñamos. Abordar la complejidad del sujeto de educación implica reflexionar sobre los diferentes aspectos que lo componen, el desarrollo normal de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos y sus múltiples variantes según la situación en la que se encuentran. ¿Qué quiere decir con esto? A lo largo de esta materia, ¿sí?, nos vamos a interesar por el alumno que aprende, el sujeto que aprende, es decir, ese destinatario de nuestra enseñanza. Esta materia ha tenido un desarrollo, una evolución a lo largo de la historia, si se quiere, para decirlo de alguna manera. Es una materia que forma parte de todos los planes de estudio de los profesorados. En todos los planes de estudios está esta materia, ¿sí? Independientemente de cuál sea el contenido o la esencia de la carrera. Y esta materia ha llegado a ser ahora sujeto de la educación, habiendo partido de otros estados, o de otros contenidos, o de otros nombres, para decirlo de alguna manera. En un primer momento se llamaba psicología evolutiva, luego pasó a llamarse psicología y cultura del alumno, ¿sí? Hasta llegar al día de hoy, que se llama sujeto de la educación. Pero no es solamente un cambio de nombres, sino que además se fue transformando para incorporar otros contenidos y otro enfoque, otro abordaje. En su momento se consideró que era importante que los futuros docentes conocieran cuál es el desarrollo normal o la evolución normal de la persona a lo largo de su vida, generando esos cambios a nivel psicológico, ¿no es cierto? Es decir, qué es lo que pasa con un niño, qué es lo que pasa con un adolescente, un adulto, cuáles son esas etapas vitales, cómo se van presentando a lo largo de la vida y cómo uno se va adaptando a esas etapas, esas circunstancias vitales, esos cambios que uno va experimentando con el crecimiento. A ese enfoque, si se quiere, evolucionista, o si se quiere, más que nada, desarrollista del ser humano, se le van agregando otras cuestiones, porque, en efecto, en psicología evolutiva lo que se ve es el desarrollo normal de la persona, es decir, lo que se esperaría que la persona vaya adquiriendo en determinadas etapas de la vida. Sin embargo, como ustedes se darán cuenta, no todos vamos evolucionando o vamos desarrollándonos de la misma manera, y no todos nos adaptamos de la misma forma, ¿sí? Entonces es aquí donde interviene una palabra que es fundamental. No existe un sujeto ideal, es decir, no existe un sujeto normal, en definitiva. ¿Por qué? Porque todos de alguna forma vamos adaptándonos o adecuándonos a la realidad en función de nuestras posibilidades, en función de nuestra forma de ser y de encarar las cosas. Piensen ustedes mismos como grupo, como contexto dentro del aula. Ustedes son una cantidad X de cursantes. Tengo entendido incluso de que en esta comisión o en este segundo año se integraron las dos comisiones de los años anteriores, del año anterior, lo cual implica que hay una situación social bastante diversa, ¿no es cierto?, bastante particular. Y en este punto, cada uno de ustedes tiene su expectativa con respecto al cursado de la carrera, de la materia. No podemos marcar, si se quiere, una uniformidad en cuanto al posicionamiento que ustedes tienen frente al aprendizaje. Eso pasa en todo contexto educativo, independientemente del nivel con el que trabajemos, ¿sí? Entonces, acá en esta materia no solamente vamos a ver el desarrollo normal del niño, del adolescente, del adulto, el sujeto que aprende, sino que también vamos a ver cuáles son aquellas variantes que se van presentando y vamos a contextualizarlo
a ese contenido al ámbito donde nosotros nos vamos a desarrollar, que es el ámbito de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Entonces, adaptarlo a este entorno, a esta idiosincrasia que es propia de nuestra tierra. Bueno, la pregunta, ¿sí?, que nos planteamos, es decir, si no conocemos ese destinatario de nuestra práctica, ¿cómo vamos a saber qué enseñarnos? ¿Cierto? Entonces, todos los trabajos, todas las empresas, todas las organizaciones, primero tratan de conocer a sus clientes, es decir, de saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus características, cuáles son sus intereses, y a partir de ahí adaptar su práctica. Bueno, eso es lo que yo le propongo a través de esta materia, ¿sí?, que llevemos adelante este proceso de conocimiento. Bien, cuando hablamos de sujeto, algunas concepciones, algunas ideas. En primer lugar, no hablamos de sujeto en singular, sino de sujetos en plural. Esa es la primera idea que les quiero dejar. ¿Qué quiero decir con esto? Que es difícil establecer un sujeto ideal, es decir, una idea de sujeto que se pueda aplicar a todos. Más bien nos podemos referir a sujetos en plural, porque en efecto hay tanta cantidad de sujetos como subjetividades, es decir, tanta cantidad de sujetos como situaciones. Es más, ustedes mismos se pueden encontrar que se comportan o se conducen de una determinada manera en una situación en particular, y esa situación va generando en ustedes determinados efectos que van a constituir o a configurar su subjetividad. Y hablábamos de subjetividad en cuanto a la forma de ser, la forma de pensar, la forma de posicionarse frente al mundo. Es decir, nosotros tenemos una particularidad con respecto a eso. Y no podemos hablar de un solo sujeto, sino de diferentes sujetos o multiplicidad de sujetos, y eso es lo que lo vamos a ver en la realidad educativa, en el contexto del aula. Difícilmente podamos establecer el alumno ideal con determinadas características, sino que vamos a tener multiplicidad de situaciones o de subjetividades allí. Es un concepto dinámico, difícil de definir, ¿sí? Es un concepto dinámico en el sentido de que permanentemente se está transformando, ¿sí? No es lo mismo pensar en el sujeto o en la subjetividad de nuestra época que en la subjetividad de años antes. ¿Sí? Nuestra forma de posicionarnos frente al mundo es distinta hoy en día que la que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, y en épocas anteriores de la historia más aún. Entonces ahora las subjetividades están atravesadas por otros discursos, por otros contextos, por otras características, por otros desafíos que configuran una forma de ser distinta. Vamos a plantear una diferencia entre lo que es un sujeto, individuo y persona. No es lo mismo, ¿sí? El sujeto habla más que nada de cómo se asume uno, ¿sí?, como ser humano, como persona, como individuo de una especie. Es decir, cómo uno se identifica, cómo uno se significa en función de estas características. Etimológicamente, desde el origen de la palabra, tiene dos sentidos principales, ¿sí? Dos grandes sentidos etimológicos. En primer lugar, el sujeto como el que hace algo, ¿sí? El sujeto en su rol activo, en un rol transformador, en un rol de acción. Recuerden ustedes cuando estudiábamos lengua en los primeros años de nuestra primaria. Teníamos el análisis de la oración, donde considerábamos las tres partes de la oración: sujeto, verbo y predicado. El sujeto dentro de la oración es aquel que hace algo, aquel que ejecuta una acción. ¿Sí? Mi mamá me ama, ¿sí? O el niño va a la escuela, ¿sí? Entonces en este caso el sujeto es el niño, va a la escuela, ¿sí? Es decir, hace algo. Entonces el sujeto tiene esa idea de un ser que hace algo, ¿sí? Y por otro lado, la idea de sujeto sujetado. Esto lo van a ver también en los apuntes que yo les pasé. La idea de sujeto que está atado, ¿sí?, sujetado a algo. Y en este caso, vamos a decir que el principal, digamos, factor de sujeción de sujeto es el lenguaje. El sujeto está sujetado al lenguaje. Lo vamos a desarrollar en otra presentación.